Muy buenas noches, bienvenidos. Este es El País de los Jóvenes. Este jueves es el último programa de estas conversaciones que durante esta semana ustedes han visto tener a los candidatos a la presidencia de la República, algunos candidatos con los jóvenes, representando a esa juventud en Colombia. Claudia López, bienvenida al País de los Jóvenes, muchas gracias por estar aquí. María Alejandra, muy querida, a todos los jóvenes que vinieron y a los que nos están viendo, un abrazo y gracias por participar en estos ejercicios de la democracia. Le presento a sus conversadores, Camila, Esteban, María Alejandra y Enrique. A Camila, Esteban, María Alejandra, Enrique, un abrazo, gracias por participar de este conversatorio. Comencemos entonces directamente. Camila, tu pregunta a la candidata Claudia López, adelante. Listo, buenas noches a todas y todos, buenas noches candidata, buenas noches Colombia también. Yo soy Camila Gil, soy antropóloga, soy investigadora, soy de Medellín, pero por el conflicto urbano pues tuve que desplazarme para un municipio que se llama Urrao en Antioquia. Y quiero empezar con esto porque a veces hablamos de desplazamiento de lo rural a lo urbano, pero pocas veces hablamos del desplazamiento de lo urbano a lo rural, que fue en mi caso. Y esto se engloba en un tema muy importante que es la seguridad y la violencia que vivimos también en las ciudades más bien. Y esto es importante también porque con usted tenemos ya un referente, ya fue alcaldesa, estuvo en Bogotá y pues justamente el tema de seguridad fue importante y resonó un montón con los ciudadanos. De hecho, la percepción de la inseguridad incrementó un montón y eso a mí también me preocupa, sobre todo cuando veo el plan de gobierno. Analizando el plan de gobierno nos encontramos con que usted ya tiene algunas propuestas a las que le subió el volumen, por decirlo así. Usted propone una fiscalía antimafia, reestructurar, organizar más bien como algunas instituciones como la Procuraduría y pues también como pensarse en 3 niveles de la justicia. Y yo ahí tengo una pregunta muy específica y es, ¿cómo va a hacer usted para lograr mediar, garantizar que haya unos derechos por parte de las instituciones, pero no caer en autoritarismo, ¿cierto? Porque cuando revisamos las propuestas, pues quedan unas dudas de, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los derechos que se van a tener en cuenta aquí? Y también teniendo algo como referencia es que, ¿cómo va a hacer usted para lograr ser escuchada por esas instituciones a nivel nacional? Muy bien, Camila, candidata. Gracias, Adelante. Camila, por tu pregunta y lamento mucho la situación de desplazamiento. Más de 8 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamiento, en su inmensa mayoría del mundo rural al urbano y en tu caso del mundo urbano al rural. Yo creo que en una democracia uno no tiene que escoger entre derechos y seguridad. La seguridad es un derecho fundamental y si tienes seguridad sin derechos es porque tienes falsos positivos y eso es contra lo que yo he combatido toda mi vida. Entonces yo sí creo que una democracia progresista como la que yo creo, con justicia social, que creo que es lo que necesita toda Colombia para que nunca nadie se tenga que desplazar, es posible con seguridad legítima y eficaz, que eso no se contrapone. No tenemos que caer en el extremo de los falsos positivos, pero tampoco en una paz total que ha sido ineficaz y fracasada para garantizar que tú no te tengas que desplazar. ¿Qué propongo yo? Entender que el conflicto político, ese con el que tuvimos guerrillas y paramilitares, se acabó con la desmovilización de los FARC y los paramilitares. Lo que tenemos hoy es un fenómeno que no es solo de Colombia. Tenemos narcotráfico, rentas criminales, crimen organizado transnacional que cruza fronteras, que es muy poderoso. Según la Universidad de los Andes, el crimen organizado en Colombia tiene hoy rentas criminales equivalentes al 5% del PIB. Como para que tengamos una idea, todo el sector minero energético de Colombia es el 3.6% del PIB, o sea, realmente es una calamidad. Y yo sí creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones democráticas para tener seguridad sin autoritarismo. ¿Cómo? Es la pregunta. Por un lado, creo que tenemos que tener 4 justicias en la vida, ¿verdad? Hay una del pasado, que no es menor. La Jurisdicción Especial para la Paz, para honrar los derechos a la verdad, la memoria, la reconciliación, la justicia transicional de las víctimas del conflicto armado, debe continuar y yo la voy a respaldar en su mandato. Luego viene una justicia que en mi experiencia como ciudadana y como alcaldesa es una justicia más restaurativa, de solucionar conflictos, con mediación, con medidas rápidas, las riñas entre vecinos, la pelea por el que sacó al perrito y no recogió el popó, el del ruido. No es un tema menor y eso no debería tener una judicialización, sino justicia restaurativa relativamente rápida. Luego viene una justicia que es la de la seguridad ciudadana. Para resumírtelo, te lo diría, de homicidio para abajo. El hurto, el atraco, la extorsión, la violencia contra las mujeres de las que ya nadie habla, el feminicidio, la violencia contra las niñas.
Eso es seguridad ciudadana y para eso le propongo a Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, las 5 ciudades más grandes de Colombia, que tengan su propia policía local de convivencia. Ellos tienen la capacidad fiscal y la necesidad, te lo digo como exalcaldesa, de atender estos temas que no son menores. A la Policía Nacional de Colombia, que es la que manda el presidente de la República, no le importan estos temas, porque a los que son mayores para llegar a ser generales en la Policía Nacional, no los van a subir nunca por si baja el feminicidio, por si baja el hurto, por si baja el ruido. A ellos los van a premiar es por los temas de seguridad nacional, el narcotráfico, etcétera. Para alguien tiene que ser lo más crucial la seguridad ciudadana. Entonces yo pondría la Policía Nacional en el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana. Ese es un compromiso del acuerdo de paz incumplido, para que no tuviéramos una policía militarizada, que le cargaba la mano a la población civil, agredía a los jóvenes. Decidimos sacarla del Ministerio de Defensa, acordamos eso en el proceso de paz, y pasar a una policía civilista al Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana. No lo hemos hecho, yo sí lo voy a cumplir, con esta policía local y con una reforma a la justicia. Colombia tiene un enorme nivel de impunidad. La ley de Colombia dice que si te roban tu celular o tu computador o te rapan el morral, todo eso vale menos de 5 millones de pesos, es menor cuantía, y lo de menor cuantía tiene excarcelación automática. Eso está generando un nivel de impunidad inadmisible. Yo creo que debería tener penas cortas pero restrictivas, con segundas oportunidades, con procesos de reconciliación rápidos, pero que debería tener una pena. Y si ese delito te lo cometen con un arma, más, porque entonces no te querían quitar el celular, sino la vida. Y si hay reincidencia, más. Esa es la tercera. Y la cuarta es la seguridad y justicia contra el crimen organizado. Camila y amigos todos, Colombia no es el único país del mundo que tiene narcotráfico y crimen organizado. ¿Cómo han hecho las democracias? No los buqueles, autoritarios, populistas y violadores de derechos humanos, sino las democracias, que no han caído en el buquelismo barato y populista para defenderse del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué han hecho? Han creado fiscalías antimafias, han creado un sistema carcelario para ese tipo de delitos y delincuentes y no los mezclan con los otros. Han creado un sistema de sometimiento a la justicia individual o colectivo con un procedimiento que tiene unas garantías menores que las del delito común, pero que tampoco caen los falsos positivos. Eso han hecho las democracias. Han fortalecido sus aparatos de inteligencia, de tecnología, de capacidad de negociación con el mundo para someter a este crimen transnacional. Esos 4 niveles de justicia son los que yo creo que tenemos que reorganizar nuestras instituciones en lo local, lo municipal y lo nacional para poder cumplirle, honrar a las víctimas del pasado, de la paz, del conflicto armado, para poder recuperar la seguridad ciudadana, que no te extorsionen, te roben, te violen con impunidad, y para que no se mezcle eso con el crimen organizado transnacional. Muy bien, Claudia López, candidata. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Esteban ahora. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, María Alejandra. Buenas noches, candidata televidente María Alejandra. Gracias a Caracol Televisión por el espacio. Me presento, mi nombre es Esteban Borges, tengo 23 años. Soy asesor de Goin Bogotá y embajador juvenil de Civics Colombia. Ambas son iniciativas que le apuestan mucho como al impacto juvenil en cuestión de fortalecer precisamente los procesos democráticos, de darle voz a los jóvenes y más allá de voz una verdadera representación, de que esos proyectos que nosotros soñamos se puedan hacer realidad. Teniendo en cuenta esto, candidata, me gustaría preguntarle primero, empezando con unas cifras. Según el estudio de Jóvenes en Sociedad de la Fundación Corona, el 61% de los jóvenes considera muy importante la democracia, pero solo el 21% participa en ella. ¿Cuáles serían esas acciones concretas para fortalecer, más allá de la democracia electoral y participativa, realmente la democracia que donde los jóvenes sean ese capital semilla y ese capital humano que le aporte al país con proyectos, con ideas, que no se sientan abandonados? Porque si no más en Bogotá, los consejos locales de juventud tienen muchas barreras estructurales. Un consejero no se siente apoyado por las instituciones locales. Ahora imagínate un consejero que está en el Cauca, en el Chocó, que de por sí el año pasado hubieron algunos asesinatos de consejeros locales de juventud y que nadie habla de eso. Los candidatos no hablan de eso. Entonces me gustaría saber cuáles son esas acciones concretas y esos mecanismos que usted implementaría para que estas figuras, aparte de fortalecerse, tengan verdadera incidencia y no solo sean un puesto más. Esteban, mil gracias por tu pregunta. Y sí, este sí es un tema de mi corazón, Esteban, porque yo hoy tengo 56 años y ya no soy joven, pero llevo 40. Era menor que tú cuando empecé a luchar por esta democracia, invitar a los jóvenes a que participaran,
a decir que no nos íbamos a dejar de matar de Pablo Escobar, a que la corrupción nos impusiera a un país que no nos cuidaba, no nos daba educación, nos cerraba las puertas en 2 partidos que no nos representaba. Así que mi lucha en la vida ha sido tener voz y representación. Le huí muchos años a la política, me declaraba apolítica. Hoy, de mayor, digo, era un error. Fue un error haber hecho la Constitución del 91 y haberme ido a estudiar y a trabajar para pagar el crédito del ICETEX, en vez de ser más activa y participar en política desde más joven. Le huí mucho a ese mundo y volví hasta los 43 años y aquí voy. Yo invitaría a los jóvenes de hoy a que no cometan ese error. Participar en política es participar en tu barrio, en tu facultad, en tu comunidad, en tu grupo de música. Eso es participar en política y hay que hacerlo. La política electoral es solo una parte de la participación en política. No importa si es en lo electoral o en lo no electoral, pero somos ciudadanos. Esa ciudadanía, esa cédula, no nos la regalaron, no es para dejarla en las porterías, es para ejercer los derechos y deberes y las oportunidades que nos dio. Yo era senadora cuando aprobamos el Estatuto Juvenil, que permitió institucionalizar algunos espacios de participación. Es uno de mis orgullos como senadora. Y me tocó la fortuna de ser alcaldesa y organizar la primera elección popular de jóvenes. Participó 1 millón de jóvenes. Dirán que muy poquito. Bueno, antes participaban 0. Y el reto es que cada vez participemos más. ¿Qué haría? Te digo mi experiencia como alcaldesa y lo quiero hacer como presidenta. Le pusimos a las ideas de los jóvenes un equipo técnico para que esas ideas se volvieran proyectos, que tuvieran viabilidad técnica, que supiéramos cuánto costaban. Le pusimos un presupuesto específico en cada una de las 20 localidades de Bogotá para que tuvieran con qué ejecutarse en sus comunidades. La banda de rock, el estudio de música, el no sé qué de software, el grupo que quería sembrar árboles, pero que de verdad pudieran hacerlo. El que quería hacer cátedra sobre política y derechos humanos, también. Y tercero, acordamos unos proyectos de ciudad. Yo presidía personalmente el Consejo de la Juventud 2 veces al año mínimo, yo, y el equipo del gabinete, otros más. Gracias a los acuerdos que hicimos con los jóvenes, duplicamos, por ejemplo, el número de becas de jóvenes a la U. No 20.000, sino 40.000 becas. Y convencimos juntos al Consejo de Bogotá de que multiplicara la inversión para hacerlo posible. Gracias a los acuerdos que hicimos con el Consejo de Juventud, pasamos de 4.500 cupos para jóvenes que no iban a ir a la universidad porque habían desertado el colegio, porque tenían problemas con la ley, porque tenían problemas con adicciones, porque venían de una familia supremamente disfuncional. A ellos no les servía becas a la U por mucho que fuera magnífico. Lo que les servía era un programa como Parceros, que los retomara de la mala, que les diera ayuda psicosocial, psicológica, para superar sus líos, incluso con la justicia, también asesoría judicial, y que les permitiera retomar un proyecto de vida. Parceros pasó de tener 4.500 cupos a tener 28.000 cupos. Y esos jóvenes retomaron, el 90% de ellos salió graduado del bachillerato y con un trabajo. Lo único que tenían que creer era en ellos mismos. Este tipo, las ideas sin capacidad técnica son sueños que no se van a cumplir. Y la capacidad técnica sin presupuesto son proyectos que no se van a ejecutar. Lo que yo le propondría a todos los alcaldes de Colombia es, por cada peso que ponga el Consejo Municipal, el Gobierno Nacional pone un peso de presupuesto participativo. Son los jóvenes, no los concejales, ni el alcalde el que decide qué proyectos de juventud se hacen. Es el Consejo Local o Municipal de Juventud. Y yo incluso los invitaría. Hoy tenemos la tecnología. Yo creé Chatico, es el chatbot de la Alcaldía de Bogotá. Por ahí se vota presupuesto participativo de muchas cosas. Entre otras cosas, los jóvenes todos, no solo los jóvenes consejeros, votaron qué tipo de proyectos escogían para que se ejecutaran con presupuesto participativo. Esto no es ciencia ficción ni ciencia nuclear. Esto se puede hacer en Bogotá o en Chiriguaní o en Becerril en el Cesar o en Mitú. Se puede hacer en todas partes y ese es mi compromiso como presidenta con los consejeros de juventud y con los alcaldes municipales. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí en la mitad de las preguntas y miren ya todas las manos que tenemos levantadas. Es muy gratificante para ellos poder participar en el programa. Adelante. Muchas gracias por darme la palabra. Buenas noches, candidata, buenas noches, compañeros. Muchas gracias al canal Caracol por darnos esta oportunidad y muchas gracias a las instituciones que se articularon para que hoy estuviésemos aquí. Mi nombre es Joan Andrés Montaño Ruiz, vengo del sur del Pacífico nariñense y quiero decirle, candidata, que su propuesta la hemos escuchado ya. Personalmente la he escuchado ya. Las propuestas de políticas de seguridad no han funcionado en el Pacífico nariñense, no han funcionado en muchas partes de todo el Pacífico, ¿sí? Porque empiezan siempre con una militarización para que pueda llegar el gobierno a estos lugares.
lo que termina en un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas ilegales y fuerza pública, dejando en medio a la población civil, que siempre termina damnificada. ¿Por qué en vez de hablar de políticas de seguridad también no hablamos más de políticas de oportunidad, que creería que sería una mejor opción para nosotros los jóvenes que estamos intentando construir un mejor país? Si llegase, voy a ir a mi pregunta precisa, si llegase a ser presidenta en un futuro, que le deseo la suerte para que así sea, nosotros estamos haciendo la política de juventud, ¿cierto? ¿Usted estaría dispuesta a financiar esta política de juventud para que sea integral, o sea, que abarque a toda la juventud, pero que esa integralidad también abarque la particularidad de cada una de las poblaciones que son parte de este país? Y además de la integralidad, además de ser igualitaria esta política pública de juventud, también sea equitativa, que le dé realmente a esas poblaciones más apartadas y más afectadas en este país lo que realmente merecen para que sea realmente una política inclusiva. De acuerdo. Muchas gracias. Buenas preguntas juntas. Muy buenas preguntas. Empezaría por decirte, yo no hablé de militarización, hablé de justicia. Hablé de que el que te roba o te atraca o extorsiona al negocio de tu comunidad tenga una pena corta pero efectiva, tenga una oportunidad de resocialización en una cárcel que no sea un mar de corrupción y de hacinamiento. De eso fue de lo que hablé. Y yo creo que eso no se opone a tener oportunidades. Si quieres ahora hablamos, yo creo que la política de seguridad y justicia es una. Empecé por ahí porque Camila me la preguntó. ¿Quieres que hablemos de la política de oportunidades? Hablemos de la política de oportunidades. Yo creo que hay que construir sobre lo construido. Esa es mi filosofía cuando gobierno. Este gobierno hizo un cambio importante, incluir a poblaciones que estaban excluidas, a una izquierda a la que habían matado sistemáticamente, y yo me siento orgullosa de no haberme ido a ver ballenas, sino votar para que la gente excluida de tu región tuviera oportunidades, tuviera representación. Yo creo en una Colombia justa con reformas sociales, por eso me alegra que si tú hoy consigues un trabajo, sí te paguen las horas extras, gracias a la reforma laboral. Que el salario mínimo sea de por lo menos 2 millones de pesos y no una miseria. Me alegra que haya una reforma pensional que garantice que todos vamos a ahorrar para que tú también tengas pensión. Y creo que siguen 5 reformas muy importantes además de esa. Una, la de salud. El sistema mixto de salud que teníamos no era perfecto, te lo puedo asegurar. Yo fui alcaldesa durante una pandemia, tuve que salvar a la gente de la muerte masiva. Pero destruirlo como lo han destruido, para que tengamos que tener menos medicamentos, para que Kevin se muera porque no le dieron un medicamento de hemofilia, eso no tiene nombre, eso no es cambio, eso es abuso. Y por eso creo que hay que hacer una reforma a la salud para que tengamos un sistema de salud mixto, pero sin ánimo de lucro. Yo no tengo problema con que haya privados que presten servicios públicos, pero no para que se enriquezcan. El que se quiera enriquecer en este país, que produzca aviones, computadores, tornillos, no negocios con los derechos fundamentales. La segunda reforma que creo que es importante es la de educación y trabajo. A jóvenes, como tú les he dicho, hagamos 1 millón de becas, no 40.000, 1 millón de becas de educación con trabajo, para que tengan una educación corta, pertinente, flexible, de calidad, no en Universidad de San José vendiendo títulos, para que vayan al gobierno los que los roban y no los que de verdad tienen talento. Una tercera reforma que es muy importante para la seguridad es la otra cara de seguridad y justicia. Un sistema para comprarle a los campesinos sus cosechas. Tú que vienes de una región como el suroccidente de Colombia, tan apabullada por la violencia en estas épocas, antes y ahora. Sabes que por mucha fuerza pública legítima, tecnología, carreteras, necesitamos que los campesinos no se quiebren sembrando papa en Nariño, que lo único que se compre con un precio de compra garantizado no sea la coca. Yo por eso ofrezco un sistema de asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado para el que siembra cacao o papa, para que eso también se pueda exportar. Esa tercera reforma me parece crucial por lo social y por lo que puede contribuir a una seguridad legítima. La cuarta es el sistema de cuidado para las mujeres. Nadie más habla de eso. Yo soy la única candidata que cree que lavar, planchar, cocinar, trabajar 7 horas gratis, cuidar a los niños, no nos toca a las mujeres. Hombres de este mundo, a cuidar se aprende, queridos. Y redistribuir las labores de cuidado entre la familia. Tener servicios públicos y gratuitos para que los jóvenes tengan 7 horas de educación y no 4, o deserción. Para que los niños tengan jardín infantil. Para que las mujeres también tengamos donde terminar el bachillerato, conseguir un buen trabajo,
una buena microempresa, salir adelante. Ese sistema de cuidado y protección social es la cuarta reforma más crucial que necesita Colombia para salir de la pobreza. Y por último, un sistema de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, pero soy súper consciente que si tú o cualquiera de los que está aquí va a empezar un emprendimiento de software, de exportación, le va a quedar muy difícil esa carga laboral. La solución no es pagarle miseria a la gente. La solución es tener un sistema de apoyo a los pequeños y medianos empresarios al emprendimiento, que puedan tener subsidio a la nómina, que puedan tener apoyo de un paquete tecnológico que les permita hacer más con menos o exportar. Esas son las 5 reformas sociales que vienen construyendo sobre lo construido para que la seguridad y justicia sea complementaria, sea tener oportunidades, sea tener una vida digna, pero también sea tener jueces que de verdad procesan el que te agrede o te violenta. Y un Estado capaz de confrontar sin falsos positivos al crimen organizado que recluta niños y jóvenes. Las propuestas de Claudia López aquí en el país de los jóvenes. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos aquí con la Juventud de Colombia. Estamos de regreso en el país de los jóvenes. Esta noche Claudia López, candidata a la presidencia. Vamos ahora a escuchar a la pregunta de María Alejandra. ¿De dónde vienes? Preséntate y, por supuesto, la candidata lista para escuchar tu pregunta. Gracias, María Alejandra. Buenas noches, candidata. Buenas noches, Colombia. Yo soy María Alejandra Caicedo. Vengo del distrito de Tumaco, líder juvenil, socióloga en formación de la Universidad de Caldas. Tengo 24 años. Pero sobre todo soy una mujer y una joven soñadora. Candidata, colombianos, yo sueño con que los jóvenes seamos los protagonistas de nuestra propia historia. Sin embargo, candidata López, en el último boletín emitido por el DANE, hay un indicador bastante preocupante para mí. La tasa de desocupación de diciembre del 2025 al febrero del 2026 fue del 16,5%. A respuesta de esta problemática, en su plan de gobierno usted propone enfocar esfuerzos en el Pacífico, sobre todo sustituyendo esas economías ilícitas por bioeconomía, bionegocios, turismo sostenible, economía forestal y pesca. Y me parece increíble. En Tumaco, por ejemplo, somos los productores clave del cacao. Nosotros producimos el 98% del cacao de todo el departamento. En ese orden de ideas, candidata, mi pregunta es ¿cómo usted de verdad va a garantizar que esos presupuestos de inversión y financiamiento lleguen primero completos al territorio? Por eso mi pregunta es ¿cómo usted de verdad va a garantizar que ese recurso llegue a esos emprendedores locales para que estos mismos sean los que generen el empleo juvenil? María Alejandra, me da mucho orgullo y mucha ilusión escucharte. Yo he estado en Tumaco varias veces y eso que tú escribes también con otras tragedias que pasan muestra por qué las 5 reformas de las que te hablaba creo que son las que siguen. Para que los jóvenes del Tumaco, o de La Guajira, o del Urabá, o de Nariño puedan salir adelante necesitan educación de calidad. La necesitan desde chiquitines. Lo que más va a predecir cómo nos va de adultos es el nivel educativo y el ingreso de nuestras mamás y nuestra atención en primera infancia. Es lo que más predice cómo nos va a ir en la vida. Por eso mi propuesta de educación arranca con cumplirle a los chiquitines de 0 a 5 años los derechos que la ley, que yo aprobé como senadora de 0 a siempre, les dice que tienen 3 grados de preescolar, vacunación completa. Eso no puede ser un privilegio. Y he propuesto que esa inversión para niños y adolescentes, que son los que no votan, pero sí importan, que son 14 millones de colombianos, esté garantizada por Constitución. Año a año debe subir, nunca puede bajar hasta que llegue al 1.8% del PIB, que es lo que la Alianza de Niñez y Adolescencia ya indica que hay que tener. Eso es lo primero para garantizar la inversión, porque aquí a los que no votan es lo primero que se quita. Es la primera inversión que se borra cuando llega una emergencia o algo por el estilo. Entonces hay que garantizar que la inversión nunca baja y que crece año a año hasta que llegue al 1.8% del PIB. Primera forma de garantizar esa inversión.
La segunda es garantizar 7 horas de educación en básica y media al día, con comida caliente, con unas 3 horas adicionales después del almuerzo donde tengas arte, cultura, deporte, acceso a tecnología. Esa es la mitad de los servicios de cuidado para que las mujeres no vivamos esclavas de cuidar a todo el mundo gratis, sino tengamos la tranquilidad de que sean los chiquitines o los adolescentes, van a estar 7 horas al día bien cuidados, con amor, con servicios públicos de calidad institucionalizados en Tumaco o en Urrao o donde sea. Y lo tercero es que cuando terminemos el bachillerato, cuando bajemos la deserción, los cuidemos, etcétera, logremos que puedan pasar al ciclo de posmedia con el 1.000.000 de becas de educación y trabajo. Si haces un emprendimiento como el del cacao, unas cosas maravillosas de Tumaco, por lo que yo quiero proponer el sistema de precio de compra garantizado, es porque Tumaco es una de las pruebas vivientes. En Tumaco, tú lo has visto, María Alejandra, hay coca aquí y hay cacao aquí. Luego el cacao es capaz de competirle a la coca. Hay palma de aceite, hay coco, todo eso pasa allá, hay pesca. Pero ¿cómo era el puerto pesquero de Tumaco? En eso hay que hacerle un reconocimiento a este gobierno que por fin se metió la mano para rehabilitar el puerto pesquero de Tumaco y dárselo a los lancheros de Tumaco, no pues a empresas extranjeras, sino a la gente que hace allá pesca. Entonces, ¿cómo construimos sobre eso? ¿Qué necesita el del cacao, el que está produciendo ahí? Necesita un precio de compra garantizado. El de la coca que está al lado la puede sacar por una trocha, no necesita carreteras. El que produce cacao sí. El de la coca que está al lado tiene asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado. ¿Por qué no le damos eso al del cacao? ¿Por qué no le damos eso al de la palma? ¿Por qué no le damos eso al del arroz? Si hacemos eso en cada una de las nuevas regiones. Ahora, tu pregunta muy concreta es ¿cómo me aseguro de que la plata que va a llegar a eso no se pierda en el camino y no se la roben? Sí. Y lo voy a decir con toda claridad. Mi experiencia, querido, siendo alcaldesa, es que el centralismo presidencial de este país reproduce la corrupción. Aquí viene un alcalde y se la pasa en rodilleras. Todos los alcaldes de Colombia. El alcalde de Tumaco debe ser alcalde de medio tiempo. El otro medio tiempo se lo pasa aquí de rodilleras en un ministerio en Planación Nacional pidiendo plata para que le llegue. Le toca pagarle a un congresista. Y además a los contratistas, ¿sabes con cuánto se devuelve? Por ahí con el 30% de la partida que le iban a dar. Vamos a acabar eso totalmente. Vamos a descentralizar Planación Nacional. Necesitamos a los jóvenes como ustedes allá en Tumaco, estructurando los proyectos allá. No aquí en la 26 con décima en Bogotá. Necesitamos que cada subregión, Colombia tiene 1.000 municipios como Tumaco, 1.000 municipios. Los demás están en áreas metropolitanas como el Valle de Aburrá o como la región metropolitana de Bogotá, que tiene una mejor institucionalidad. Pero esos 1.000 municipios los vamos a organizar por subregiones, más o menos 20 en promedio. Le vamos a dar un fondo de desarrollo regional al que se gira directamente la plata, sin pasar por la intermediación de planeación, el concretista, el contratista, el representante a la CAP, nada de eso. Nos vamos a saltar a todo ese clientelismo y corrupción. Y le vamos a dar a la gente, vamos a estructurar los proyectos con ese equipo de planeación regional allá. Y gracias a la tecnología, hoy por WhatsApp podemos votar libremente y con garantías, incluso con la registraduría. Que la gente de Tumaco y esos municipios vote presupuesto participativo y escoja de los proyectos que están ya avalados y estructurados cuáles pasa a ejecución. Le vamos a quitar ese poder de intermediación a los congresistas por debajo de la mesa, para que se roben la plata como se robaron la plata de La Guajira y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo mientras se inundaba Córdoba. Y podemos garantizar que la inversión sí llega, sí, que no hay intermediación política, que la gente decide cómo se ejecuta y luego en una sesión igualmente transparente decidimos, dependiendo del tipo del proyecto, por qué vía de ejecución se va, con veeduría ciudadana y con trabajo de la Contraloría General de la República. Yo creo que esa descentralización nos garantiza que la inversión sí llegue, que sea pertinente, que sea en lo que la gente necesita y no en lo que los políticos escogen para reelegirse. Vamos a ir hacia allá arriba. De las gradas de superiores hemos tenido pocas preguntas. Muy buenas noches, Daniel Garzón, politólogo y filósofo. Gracias María Alejandra, gracias Claudia. Entre mi grupo de amigos, mis conocidos, mis cercanos, nos ha preocupado la política. Es un ámbito que nos parece curioso, que algunos incursionan en él, otros preferimos analizarlo desde lejos. Y la sensación es, con todo respeto y digamos como con toda la, digamos como la responsabilidad de los mismos actos que han hecho, porque el centro debería ser importante ahorita. Y lo pregunto porque tal vez es cuando más lo necesitamos. El centro
ha tenido sus fracasos, bien lo mencionabas, apoyaste a Gustavo Petro 2022, después Alianza Verde, partido en el que ya no estás, decidió criticarlo. Alianza Verde hoy tal vez es una sombra de lo que prometía ser como un partido progresista, un partido de izquierda, centroizquierda, y por lo mismo estas ofensivas autoritarias son lo que llaman la atención para la mayoría de la ciudadanía, para jóvenes, adultos, sí, los adultos mayores, y por lo mismo la pregunta es, ¿por qué debería preocuparnos el centro? ¿Por qué darle un apoyo al centro en esta circunstancia, pese a los errores que hayan tenido? Porque está bien admitir que tal vez la política sea dinámica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Y yo creo que hay varias cosas. Primero, yo quiero decirte que yo veo que nunca ha estado más de moda el centro. Hasta Álvaro Uribe quiere ser de centro. Hasta Álvaro Uribe se quiere disfrazar de centro. Yo creo que nunca hemos estado más de moda. Pero tienes razón, hemos cometido errores y deberíamos tener humildad para tratar de entender qué errores hemos cometido. Uno es que centro no quiere decir no tomar posiciones, no tener políticas claras, que no nos tiemble la voz para decir que somos un centro progresista, pro derechos, pro reformas, pero que también creemos que la seguridad legítima es un derecho y que también creemos que el desarrollo económico, que ustedes dependan de su talento y no de besarle los pies a un politiquero, también es una posibilidad. Y que por eso necesitamos educación y empresa privada. Entonces, lo primero es un centro que adopte posiciones y no ambigüedades. Lo segundo es un centro que no trate de ser y de caerle bien a todo el mundo. No puede ser centro Juan Daniel con el uribismo, ¿no? Y centro el verde petrista con corrupción con Iván Cepeda. Si esa es la gama del centro, entonces no hay nada. Entonces no hay nada, ¿sabes? Lo que hay es un atrapatodo que trata de coger votos de allí, un poquito de clientelismo, un poquito de ambigüedad, un poquito de educación. No, uno puede perder o no elecciones. Lo que no puede perder es los principios. El verde se acabó. El verde de Mocus, que fue el que fundó el Partido Verde en el que yo estuve, era un verde que honraba los principios. Mocus no ganó en el 2010, pero no se corrompió al día siguiente para tratar de meterse en el nuevo gobierno. Honró los principios, honró la confianza de la ciudadanía, siguió inspirando a jóvenes como yo, ya no era tan joven, ya era un poquito mayor, para que nos metiéramos en política y no nos rindiéramos. Entonces hay que honrar los principios, cuando se es ciudadano, cuando se es oposición y mucho más cuando se es gobierno. Yo fui alcaldesa de Bogotá, créanme que pude haber cometido muchos errores, lo reconozco con humildad, pero las manos y el alma las tengo limpia. Administré la chequera más grande de Colombia y no tengo un solo escándalo de corrupción. Eso es honrar la confianza. Y lo tercero es tener una plataforma clara que nos organice. Hay que tener un partido. Ya no fue el verde. Bueno, pues organizaremos otro. Yo los invito a construir una nueva historia para Colombia. Y te diría por último, los dos que somos politólogos y nos gusta analizar también la política desde afuera. Yo veo con mucho optimismo, no preocupación, lo que está pasando ahora. Después de 60 años de conflicto armado, después de 10 millones de víctimas, finalmente con la desmovilización de los paras, hoy hay centro democrático. Es mucho mejor que haya centro democrático a paramilitarismo y parapolítica. Después de haber desmovilizado 10 guerrillas, sobre todo las FARC, hoy hay pacto histórico, hoy hay una izquierda organizada. Eso es maravilloso para la democracia de Colombia. Pero ahora, queridos, es nuestro turno. Debe haber una centroizquierda moderna, socialdemócrata, con una plataforma clara. Eso es lo que yo represento. Y ojalá algún día haya también una centroderecha, que no sea la extrema uribista, ni mucho menos salir a destripar a la izquierda, ni volver a nombrar al mismo de los falsos positivos, ofrecerle otra vez el Ministerio de Defensa. ¡Dios mío! Evolucionen un poquito, por Dios, ¿no? Entonces, ojalá, y yo sí creo que se está formando, que va en ciernes, una derecha, una centroderecha, una centroizquierda. Si esa es su opción, esta es su opción. Voten el 31 de mayo por una nueva historia para Colombia. Claudia López, en el País de los Jóvenes. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos en esta conversación.
Volvemos al país de los jóvenes. Esta noche Claudia López. Durante toda la semana ustedes han escuchado esta conversación entre los jóvenes de Colombia y los candidatos a la presidencia. Volvemos con la pregunta de Enrique. Adelante para la candidata. Bueno, buenas noches Colombia, María Alejandra, candidata. Mi pregunta es muy clara y es: en Colombia, en muchos proyectos del sector minero energético, como digamos en el caso de Cerrejón en La Guajira, no se ha visto un cambio hacia el bienestar de las comunidades. Usted tiene una propuesta muy interesante que a mí me parece que son las alianzas público-privadas comunitarias. A mí me gustaría saber cómo usted va a garantizar que esas alianzas logren alinear los intereses de las comunidades, de las empresas y del Estado, y así poder que se traduzca a una mejora concreta en la calidad de vida de las personas de esas comunidades. Enrique, mil gracias por tu pregunta me encanta que tengamos esta pregunta aquí, porque cuando me la hacen en los gremios y demás, y yo les digo, lleven a las comunidades de socias, todo el mundo me mira como, no, vamos a perder plata, ¿no? La verdadera forma de incluir, mira, a mí me da vergüenza, Enrique, yo he recorrido Colombia muchas veces. Acabo de recorrerla en mi Imparable, que era un carro casa por el que me fui por carretera a recorrer Colombia. Y tú tienes razón. Las comunidades de La Guajira, que hoy los empresarios dicen, es que la gente no está dejando hacer los proyectos, la consulta previa tan larga, no sé qué vaina. Porque esa gente lleva 40 años en la que le llevan diciendo que esa mina de carbón va a ser el desarrollo, el progreso. Y hoy está tan o más pobre que hace 40 años. Porque hacemos hidroeléctricas para mandarle energía a las ciudades y la gente que vive alrededor no tiene luz. Porque hacemos carreteras con 8 peajes para la gran autopista que cruza el país y no invertimos un peso en la pequeña vía terciaria que llevaba al cultivo de un campesino que no puede pagar ese peaje. ¿Cómo va a creer la gente que eso es desarrollo? ¿Sabes por qué? Porque sus voces y sus prioridades nunca estuvieron representadas cuando se estructuraron esos proyectos. Entonces hay que poner la voz de la comunidad no en el centro, no, en la junta directiva, con voz, voto y utilidades. Ese es un primer mecanismo. Y lo segundo es hacer proyectos de infraestructura multimodal. Si hiciéramos vías principales que se necesitan, obviamente, estructurantes, que lleven a los puertos, pero que a su vez que sea un paquete, la vía secundaria departamental y la vía terciaria campesina en un solo paquete multimodal, para que el proyecto más grande le dé inversión al proyecto más pequeñito. Pequeñito en inversión, pero súper importante en impacto social. Te doy otro ejemplo. Los 4 puertos, que tal vez el primer ejemplo de multimodal que voy a hacer, porque nos toca, las 4 sociedades portuarias, María Alejandra, se vence, es una de las concesiones más exitosas en la historia de Colombia, la de los puertos. Se vencen en el 2030. Entonces podemos estructurar cómo queremos que sean. Entonces, te pongo un ejemplo, Buenaventura, tú lo debes conocer, María Alejandra, en Tumaco. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia, el único sobre el Pacífico. La vía Lobo Guerrero que lleva al puerto tiene una concesión con un privado que está trancada en un tribunal de arbitramiento. El puerto como tal tiene otra APP distinta que es solo para la operación del puerto. Y el dragado del puerto, sin el cual no tiene profundidad para operar, es otro contrato. Es un galimatías imposible. Hagamos una cosa multimodal, la vía, el puerto y el dragado, y que la comunidad se asocia y que haga la ejecución de las utilidades que produce ese proyecto ella directamente. Yo creo que eso nos permitiría tener una infraestructura que no deja a la gente atrás. Creo que más allá de las personas tenemos que hacer un diseño institucional que las involucre como socias, con utilidades, con rendimientos y multimodales. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas noches para todos y todas, buenas noches para Colombia, candidata. Mi nombre es Fernanda Mantilla, soy abogada, vengo de Tunja, Boyacá. Y hay algo que me llama muchísimo la atención en su plan de gobierno y es el tema que identifica respecto al trabajo de cuidado no remunerado, en este caso, que hace que se limite mucho la autonomía económica de nosotras como mujeres, que no solo lo enfrentan mujeres a partir de una edad de 30 a 40 años, sino algunas mujeres también muy jóvenes. Sí. Y esto no solo un grupo poblacional es niños, niñas y adolescentes, sino abarca también un cuidado con adultos mayores. Así es. En este caso, actualmente, para nadie es un secreto que las mujeres son exclusivamente quienes llevamos estas cargas de trabajo no remunerado y de cuidado. Y teniendo en cuenta eso,
limita nuestra capacidad tanto para estudiar, para generar ingresos y además el lograr un descanso tanto físico, mental y emocional. Teniendo en cuenta que eso es... Pregunta, por favor. Sí, claro, por supuesto. Es un derecho que abarca usted garantizar. La siguiente pregunta sería, ¿de qué fuente presupuestal específica saldrán los recursos para operar las manzanas de cuidado y cómo garantizará que este sistema sea financieramente viable ante el reto demográfico pues, de una población que envejece rápidamente, teniendo en cuenta que cada vez estos costos pues, son un poco más elevados? Cortico, por favor. Este es el tema de mi corazón, como te puedes imaginar, las manzanas del cuidado junto a Jóvenes a la U, o la Rolita en Bogotá o el Metro Bogotá son el orgullo de mi vida. ¿Cómo lo vamos a financiar? Va a ser la primera asociación público-privada comunitaria, las manzanas del cuidado en todos los municipios de Colombia. Vamos a tomar un punto de financiación de una de las empresas privadas sociales sin ánimo de lucro más exitosas en la historia de Colombia, que son las cajas de compensación familiar. Ahí vamos a tener un punto de financiación, más presupuesto nacional, más presupuesto de las alcaldías. Vamos a sumar recursos para hacer una alianza público-privada comunitaria que tenga vigencias futuras, es decir, donde uno garantiza que a lo largo de varios años queda financiado el servicio. Vamos a usar, lo que necesita esto no es infraestructura. En todos los municipios de Colombia la gente me dice, eso lo puede hacer usted en Bogotá porque es Bogotá. No, lo hicimos en la infraestructura de los colegios hay en todos los municipios, de los salones comunales, de centros comunitarios. El problema no es la infraestructura, no son los ladrillos. Es reconocer que esa labor de cuidado es de todos, no solo de las mujeres. No solo de las mujeres, es de todos. Y que si, como el machismo ha sido una tradición cultural milenaria, si a ustedes hombres no les enseñaron a cocinar, a cuidar a sus propios hijos, a leer con sus hijas, a cuidar a sus papás cuando llegan a mayores, hombres de este mundo, a cuidar se aprende. Un servicio a las manzanas del cuidado es enseñar a cuidar y redistribuirnos las labores de cuidado entre todos los miembros de la familia y servicios públicos y gratuitos de cuidado. Y por último, devolverle a las mujeres el tiempo y las oportunidades. Cuando cuidamos a sus niños y ellas no tienen esa labor, cuando ponemos lavanderías comunitarias gratuitas en vez de que ellas tengan que partirse la espalda, las mujeres recuperan tiempo. ¿Para quién? Para ellas. La respuesta automática de una mujer es, ay, qué dicha alcaldesa o presidenta, ahora puedo ir a hacer el mercado, a hacer no sé qué. Yo les decía, no, ahora tienes tiempo para ti. ¿En qué lo quieres usar? Y ahí es cuando una mujer dice, yo no pude terminar el bachillerato y quería. Yo empecé a estudiar enfermería, pero quedé embarazada y no pude terminar. Eso es lo que quiero. Ese es el tercer servicio de las manzanas del cuidado. Tener servicios para terminar el bachillerato en los horarios nocturnos y los fines de semana, tener apoyo del sistema de microempresas para apoyarles sus emprendimientos, ayudarles a conseguir un empleo a través de las becas de educación y trabajo, que son para jóvenes, para mujeres y para personas mayores de 50, que son los que tienen más dificultad en conseguir un trabajo. Autonomía económica de las mujeres, es justicia con las mujeres, es menos pobreza para sus hijos y es más desarrollo para Colombia. Por eso lo vamos a hacer en todos los municipios del país. La última pregunta, adelante. Mi nombre es Sheira Zapata, tengo 21 años y vengo desde Medellín, desde la ruralidad. Bueno, usted nos habla de educación, de inclusión y también de equidad de género. Y resulta que en Colombia, en zonas rurales, mujeres campesinas y niñas no tienen ni siquiera unas garantías mínimas para gestionar su menstruación. Eso es un tema muy preocupante que nosotros debemos abarcar, porque resulta que esto afecta su dignidad, su calidad de vida, incluso la permanencia en el estudio y también las labores agrarias del campo de las mujeres rurales. Entonces mi pregunta es, ¿qué medidas estructurales va a tomar usted si llega mañana el día a la presidencia? ¿Qué medidas va a tomar para garantizar esta dignidad menstrual y sobre todo con enfoque rural y también ambiental? Muchas gracias. Mira, todas esas cosas tan básicas. Cuando yo era alcaldesa, una sentencia de la Corte Constitucional ordena eso que tú acabas de decir, no solamente para las mujeres rurales. La sentencia se originó por una tutela para mujeres que estaban en condición de indigencia, en habitabilidad de calle, en pobreza extrema. Y nadie les garantizaba esto. Me acuerdo que el magistrado Rojas era el presidente de la Corte y me llamó y me dijo, mira, alcaldesa, lo que yo le pido es que nos ayude de verdad a ver cómo se implementa esto en concreto con mujeres que estén en pobreza extrema en la calle en Bogotá.
y diseñamos un modelo de buscarlas, de enseñarles, de que ellas también quisieran, ¿no? Esto es parte de su autonomía, de su cuerpo. Y obviamente una vez uno rompía barreras de confianza, de diálogo, automáticamente cualquier mujer quiere tener dignidad, protección de su cuerpo, no sentirse avergonzada porque no tiene cómo cuidarse en su ciclo menstrual, porque mancha, porque no puede trabajar, porque tiene cólico y no sabe a quién decirle, porque no tiene atención menstrual, mucho menos ir a un médico, puede saber si es que tiene miomas o otra cosa mucho más complicada. Entonces, poner esta conversación, poner material que atienda a las mujeres en ese sentido. La copa, por ejemplo, menstrual, que es mucho más higiénica para la salud de las mujeres, pero no la sabían usar o tenían mitos sobre cómo usarla o creían que había que comprarla. Es gratuito, es obligatorio entregarla gratuitamente. Todo eso hace parte de los servicios que se prestan en las manzanas del cuidado. Y eso se puede hacer en todos los municipios de Colombia. Las manzanas del cuidado sacaron a 600.000 mujeres de la pobreza en Bogotá en 3 años, no en 3 siglos, en 3 años. Luego se puede y no cuesta una fortuna. Lo que cuesta es saber que ese es un derecho fundamental, que esto no era normal. Bogotá había tenido muy buenos alcaldes, muy progresistas. Antanas Mocus, para empezar, fue 2 veces alcalde. Petro, Lucho Garzón. A ninguno de esos hombres progresistas maravillosos se les había ocurrido hacer manzanas del cuidado en Bogotá. A la primera mujer electa por voto popular no solo se le ocurrió, sino que cuadruplicó el presupuesto para poder hacer las manzanas del cuidado, para que los servicios de cuidado fueran públicos, un trabajo bien remunerado en una institución pública y no un trabajo gratuito y no pago en el hogar. Para poner esta conversación en las familias, en el presupuesto público, en un plan de desarrollo. Las manzanas del cuidado fueron declaradas en el 2023 la mayor innovación social en el mundo. Es uno de los programas más premiados de Bogotá y Bogotá es hoy referente de la economía cuidado en el mundo por eso. Luego sí se puede, pero esa es la diferencia entre que gobernemos las mujeres o no gobernemos, entre que tengamos representación y voz o no la tengamos. Entonces yo las invito a participar porque estas cosas no son ciencia ficción ni nuclear, no cuestan una fortuna, pero hay que ponerlas como prioridad en la vida pública, privada y comunitaria. Claudia López, muchas gracias por estar en este país de los jóvenes. Le diría que una frase al cierre, pero usted no me va a dar una frase. ¿Es capaz de hacer una frase al cierre? Soy capaz. Una frase entonces al cierre. Para todos estos jóvenes que la están escuchando aquí y que la están viendo y escuchando a través de Caracol. Para todos los que vinieron y para todos los que nos ven, primero que todo, gracias. Gracias por participar, por no rendirse. Yo sé las frustraciones y los sueños que ustedes tienen. Yo también los tengo. A mí también me irrita que el trabajo se lo den al que tiene conexiones políticas y no la que está más preparada. Pero no pierdan la fe. Colombia tiene todo el futuro. Necesita de su energía, de su optimismo y de su voto. Por cualquiera que sea su opción preferida el 31 de mayo, vaya y vote. No pierda su voz y su representación. Muy bien. A todos los jóvenes que nos han acompañado en el país de los jóvenes en esta versión del año 2026 para el periodo presidencial hasta el 2030, les agradecemos mucho su interés, su participación, su juicio también para crear de estas preguntas una conciencia y que representen a todos estos jóvenes que hoy ustedes les han dado la voz en Colombia. Muchas gracias Camila, Esteban, María Alejandra y Enrique por estar aquí preguntándole a Claudia López, a usted, candidata, otra vez, muchas gracias. Un gusto. Nosotros nos volveremos a ver seguramente en otro escenario de Colombia Decide. Ya se acercan los debates ambientales, los debates de salud, el debate final, por supuesto, de cara a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. Muy buenas noches. Eso. Gracias a todos.